Bienvenidos a la clase 3 de Sistemas Embebidos, una sesión dedicada a comprender qué hay dentro de las plataformas de hardware programable que usaremos a lo largo del cuatrimestre. El tema central de hoy es la arquitectura de los microcontroladores y microprocesadores, y nos adentraremos en las características técnicas del ESP32S3 Brum-1, que es el corazón del kit de trabajo. Esta sesión forma parte de una dinámica clara. El docente explica los contenidos de manera sincrónica, los estudiantes elaboran sus apuntes como actividad de refuerzo y en la siguiente clase revisamos y aplicamos el quiz individual. Esta diapositiva presenta la hoja de ruta completa de la sesión de hoy, organizada en 6 grandes bloques que recorreremos de forma progresiva y ordenada durante las próximas 2 horas y media. Comenzamos con el encuadre y los objetivos de aprendizaje. Avanzamos hacia la distinción formal entre microprocesadores y microcontroladores. Luego profundizamos en la arquitectura interna de un MCU y en los detalles técnicos del ESP32S3. Al final realizaremos la actividad práctica de construcción de la ficha técnica del chip y conoceremos con precisión los apuntes que deben elaborar y los reactivos que tendrá el quiz de la clase 4. En la clase 2 aprendimos a distinguir entre plataformas de hardware programable y computadoras de una sola placa, y practicamos la construcción de una matriz de criterios técnicos para elegir entre ellas. Hoy profundizamos un nivel más y respondemos la pregunta de qué hay adentro de esa plataforma que ya elegimos, cuáles son sus bloques funcionales internos y cómo se relacionan entre sí para que el sistema funcione. La clase 4 que nos espera será completamente práctica. Instalaremos el entorno de desarrollo y ensamblaremos el kit físico, por lo que hoy es la última sesión de contenido puramente conceptual de la unidad I. El propósito central de esta sesión tiene 2 verbos de desempeño que determinan exactamente el nivel de comprensión que esperamos alcanzar antes de que termine la videoconferencia. El primer verbo es diferenciar, que implica ser capaz de argumentar con criterios técnicos cuándo conviene usar un microcontrolador y cuándo es más adecuado un microprocesador o una computadora de placa única frente a un escenario real de diseño. El segundo verbo es identificar, y significa que al terminar la sesión podrán leer la hoja de datos del ESP32S3 y reconocer con precisión cada recurso de memoria, cada periférico disponible y cada restricción de uso de pines del módulo. La sesión de hoy tiene 8 momentos claramente delimitados que nos guiarán desde los fundamentos básicos de la computación hasta la aplicación directa sobre el hardware específico del curso. Comenzamos preguntando qué es exactamente una CPU, avanzamos hacia las definiciones formales de microprocesador y microcontrolador, profundizamos en la arquitectura interna genérica de un MCU, y luego recorremos el diagrama de bloques real del ESP32S3. Cerramos con el análisis del pinout usando la sección Notes for GPIO del tutorial del kit, los criterios de selección de microcontroladores y la actividad práctica de construcción de la ficha técnica que es la evidencia esperada de esta clase. La CPU o unidad central de procesamiento es el componente esencial de cualquier sistema de cómputo y es el punto de partida para entender qué distingue estructuralmente a un microprocesador de un microcontrolador. Internamente, una CPU está formada por 4 elementos que trabajan de manera coordinada bajo el ritmo de un reloj de referencia, la ALU que ejecuta operaciones aritméticas y lógicas, la unidad de control que decodifica cada instrucción, los registros que son espacios de almacenamiento ultrarrápidos dentro del propio chip y el reloj que sincroniza todos los ciclos de operación. La idea más importante de esta diapositiva es que una CPU sola no constituye un sistema embebido funcional, porque necesita memoria para guardar el programa, periféricos para comunicarse con el mundo físico y un firmware que la haga realizar algo concreto y útil. Un microprocesador es un circuito integrado que contiene únicamente la CPU y para funcionar como sistema completo requiere que se le añada externamente toda la circuitería de soporte que necesita para operar. Esa circuitería de soporte incluye chips separados de RAM, chips de flash o ROM, donde vive el sistema operativo, controladores de periféricos y fuentes de alimentación estabilizadas, lo que hace que un sistema basado en MTBus sea más grande, más costoso y de mayor consumo energético que uno basado en MCU.
Los ejemplos más representativos de microprocesadores son los procesadores de escritorio como los Intel Core y AMD Ryzen, y también los ARM Cortex-A que encontramos en las Raspberry Pi, que necesitan una tarjeta SD con el sistema operativo para poder arrancar y ejecutar cualquier tarea. Un microcontrolador integra en un único trozo de silicio la CPU, la memoria RAM para las variables de ejecución, la memoria flash, donde vive el firmware y los periféricos para interactuar con el mundo físico, convirtiéndose en una computadora completa dentro de un solo componente. Esa integración total en un solo chip es lo que hace que los microcontroladores sean tan compactos, económicos y eficientes en el consumo de energía, porque no necesitan ningún componente externo adicional para funcionar de forma autónoma en una aplicación dedicada. Las familias de microcontroladores que aparecen en este curso van desde la Temega 328P del Arduino Uno y el STM32 ampliamente usado en la industria, hasta el RP2040 del Raspberry Pi Pico y nuestro protagonista, el ESP32S3 con Wi-Fi y Bluetooth integrados en el mismo chip. Esta tabla comparativa es uno de los instrumentos más importantes de la sesión y deben reproducirla fielmente en sus apuntes de hoy, porque sintetiza los criterios técnicos que justifican la elección de una u otra tecnología frente a un problema de diseño real. Las diferencias más críticas para el ámbito de los sistemas embebidos son el nivel de integración en un solo chip frente a múltiples chips separados, el consumo energético medido en milivatios frente a vatios, la presencia o ausencia de sistema operativo y la capacidad de garantizar respuestas en tiempo real con latencia predecible. La regla práctica que deben retener es directa y aplicable de inmediato. Si el problema cabe en kilobytes de RAM y necesita responder en microsegundos, la elección correcta es el MCU. Mientras que si el sistema requiere ejecutar un sistema operativo completo y manejar volúmenes de datos en gigabytes, la elección es el MPTU o la SBC. El diagrama de bloques de esta diapositiva representa la arquitectura genérica que comparten prácticamente todos los microcontroladores del mercado, sin importar el fabricante o la familia específica del chip. En la parte superior del diagrama están los dos tipos de memoria flanqueando a la CPU, la RAM donde viven las variables durante la ejecución a la izquierda y la flash donde vive el firmware a la derecha. Y todos esos bloques se comunican a través del bus interno, que es la autopista coordinada por el reloj del sistema. En la parte inferior del diagrama están los periféricos conectados al bus, desde el GPIO y el ADC para interactuar con el mundo físico hasta los buses de comunicación UART I2C y SPI, los temporizadores, el controlador de interrupciones, el DMA y en los MCU modernos el subsistema de radio con Wi-Fi y Bluetooth. En los sistemas embebidos existen dos tipos de memoria con roles completamente distintos que es fundamental no confundir tanto en el diseño del hardware como en la escritura del firmware. La RAM es la memoria de trabajo volátil donde viven las variables. La pila de llamadas y el montículo durante la ejecución del programa pierde su contenido al apagar el dispositivo. Y en el ESP32S3 contamos con 512 kilobytes de SRAM interna más 8 megabytes de PSRAM adicional en el módulo del kit. La flash es la memoria no volátil donde vive el firmware compilado y los datos que deben sobrevivir al apagado. Y la mentalidad que deben adoptar como programadores embebidos es que la memoria siempre es escasa y que cada librería incluida y cada variable creada tienen un costo medible que debe estar bajo control. Esta tabla es el mapa de periféricos del ESP32S3 que usarán a lo largo del cuatrimestre y está diseñada para que vean desde ahora en qué clase específica van a poner en práctica cada bloque funcional del chip. Los periféricos de uso más inmediatos son el GPIO que activarán en la clase 5 con el LED WS2812, el ADC que usarán en la clase 6 para leer la batería del kit, el I2C que conectarán en la clase 7 con el sensor MAX 3010 y el SPIE que emplearán en la clase 27 para controlar la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. Los periféricos más especializados como el I2S para audio digital en la clase 23, el controlador RMT para el vuelo SSDIS 812, el DMA que gestiona la cámara y el subsistema de radio para Wi-Fi y Bluetooth que habilitarán en las clases 15 y 16, son los que sostendrán las aplicaciones multimedia e IoT de las unidades 2 y 3. El ESP32S3 Bloom 1 fabricado por Espressif Systems de Shanghái,
es el microcontrolador que usaremos en las 36 clases del cuatrimestre y fue seleccionado porque con una sola plataforma cubre los contenidos técnicos de las 3 unidades del programa de la asignatura. Su diseño está orientado a la inteligencia artificial en el borde mediante instrucciones vectoriales, a las aplicaciones multimedia con periféricos dedicados de cámara y audio, y a la conectividad IoT con Wi-Fi a 2.4 GHz y Bluetooth 5 integrados en el mismo chip. El módulo concreto del kit Freenove usa la variante ESP32S3R8 con antena PCB integrada, 8 MB de flash para el firmware y 8 MB de PESRAM adicional que habilitarán la interfaz gráfica avanzada con LVGL en la unidad 3 del curso. Este diagrama muestra la arquitectura interna real del ESP32S3 adaptada con fines pedagógicos, y pueden observar cómo el patrón genérico de MCU que estudiamos antes se concreta en un chip real de uso industrial y educativo. En la parte superior están los 3 procesadores que trabajan de manera coordinada, los 2 núcleos principales, extensa LX7 a 32 bits que pueden ejecutar tareas en paralelo a hasta 240 MHz, y el coprocesador ULP RISC-V de ultra bajo consumo que puede seguir operando, mientras los núcleos principales están en reposo para alargar la autonomía de la batería. Debajo de los procesadores y conectados a través de la matriz de bus con DMA, están los periféricos de propósito general como ShiPIO ADCI2C, SPIO RTI2S, y también los especializados como la interfaz de cámara DVP, el controlador RMT para el WS2812, el SDMMC para la tarjeta SD, el USB OTG y el acelerador criptográfico. Esta tabla es la ficha técnica oficial del módulo que usarán durante el curso, y es exactamente el documento que deben reproducir como evidencia de la actividad práctica de hoy, completando al menos 10 de los 13 campos que la conforman. Los datos más relevantes para las primeras prácticas son los 2 núcleos a 240 MHz, la SRAM interna de 512 kilobits más los 8 MB de PESRAM, el ADC de 12 bits con hasta 20 canales disponibles, los 2 buses I2C, los 3 SPIE para la pantalla y los 2 I2S para el audio que usarán en distintas etapas del cuatrimestre. Hay un dato crítico de seguridad que deben subrayar en su ficha, y es que el ESP32S3 opera entre 3 y 3.6 voltios y sus pines no son tolerantes a 5 voltios, lo que significa que conectar directamente un dispositivo de 5 voltios a un pin GPIO puede dañar permanentemente el chip. El pinout es el mapa de pines del módulo y es el documento técnico más importante que deben consultar antes de conectar cualquier sensor, actuador o periférico externo al kit durante todo el cuatrimestre. Lo llamamos contrato porque establece un acuerdo físico irrompible entre el chip y el resto del circuito, y violarlo conectando algo en un pin ya reservado para otra función puede provocar desde un periférico que simplemente no responde hasta el daño permanente e irreparable del hardware. La característica estructural más importante del pinout del ESP32S3 es que sus pines son multiplexados. Es decir, que el mismo pin físico puede cumplir varias funciones diferentes, pero solo una a la vez. Y esa elección la realiza el firmware cuando configura el pin al inicio del sketch en Arduino IDE. Esta tabla proviene directamente de las páginas 8 y 9 del tutorial del kit Freenove y documenta los grupos de pines que están asignados de forma permanente a funciones específicas del hardware del Shield y que no pueden usarse libremente para conectar otros dispositivos. Los primeros 3 grupos son los pines 35 a 37, que están ocupados por la PESRAM con interfaz OPI, lo que los hace inaccesibles para cualquier otro uso. Los pines 38 a 40, que alimentan la ranura de microSD integrada en la parte trasera del Shield y se gestionan con la librería SDMMC, y los pines 19 y 20, donde el 19 ya está conectado al circuito de lectura analógica de la batería y no puede usarse como USB para evitar conflictos. Los otros 2 grupos son el pin 48, que está conectado directamente al LED RGB-WS282, que encenderemos por primera vez en la clase 5. Y los pines entre el 4 y el 18, que quedan bloqueados cuando se activa la cámara DVP con 14 señales simultáneas,
lo que exige elegir con cuidado los pines libres cada vez que se quiera agregar un sensor externo al proyecto de cámara. La interfaz DVP de la cámara utiliza una conexión paralela de múltiples señales simultáneas para transferir los datos de imagen a la velocidad necesaria para el video en tiempo real, y esa característica de diseño es la razón por la que ocupa 14 pines del ESP32S3 de manera exclusiva. Los pines 4 y 5 son la interfaz I2C de configuración del sensor de imagen, es decir que antes de que la cámara transmita un solo píxel, el ESP32S3 le envía instrucciones de configuración por esos dos pines, y eso significa que no pueden usarse para ningún otro dispositivo I2C externo cuando la cámara está activa. El bus de datos de 8 bits que forman los pines 8 a 12 y 16 a 18 transfiere los datos de cada píxel sincronizado por el reloj de píxel del pin 13 y el reloj maestro del pin 15, y cuando la cámara está capturando los 14 pines de la interfaz, quedan completamente reservados para esa función. Este mapa visual organiza todos los pines del módulo en 6 grupos funcionales claramente delimitados y es la forma más práctica de recordar el pinout sin necesidad de memorizar cada número de pin de forma aislada. Los 3 grupos de pines permanentemente reservados son los de PSRAM en los pines 35 a 37, los del SDMMC en los pines 38 a 40 y los de la cámara DVP dispersos entre los pines 4 y 18, mientras que el pin 48 está dedicado al WS212 y el pin 19 está asignado al ADC de la batería. Los pines disponibles para uso libre en los proyectos son los numerados 1, 2, 3, 14 y 21 más el rango completo del 41 al 47, y este mapa será la primera consulta obligatoria cada vez que diseñen una nueva conexión de hardware en las sesiones prácticas del cuatrimestre. El proceso de selección de un microcontrolador para un proyecto real sigue 5 etapas bien definidas y es fundamental entender que no es un camino lineal, sino un proceso iterativo que puede requerir volver a etapas anteriores en cualquier momento. El proceso inicia con el levantamiento de requisitos del proyecto, avanza hacia la identificación de los recursos técnicos que esos requisitos demandan, continúa con la búsqueda de 2 o 3 candidatos en el mercado, pasa por la construcción de una matriz de selección ponderada y culmina con una decisión documentada y justificada con criterios explícitos. La flecha que regresa desde la decisión hacia los requisitos representa el carácter iterativo del proceso, porque si al profundizar en el candidato elegido se descubre una limitación no prevista, el equipo debe regresar y reformular los requisitos antes de continuar, y esa práctica es completamente normal en ingeniería. Los criterios técnicos para seleccionar un microcontrolador se organizan en 4 categorías que cubren todas las dimensiones relevantes para tomar una decisión de ingeniería fundamentada y documentable en un reporte técnico formal. Las primeras 2 categorías agrupan los atributos internos del chip, los recursos técnicos que incluyen núcleos, velocidad, memoria, periféricos y conectividad, y los aspectos de energía que abarcan el consumo en modo activo, los modos de bajo consumo disponibles y los niveles de voltaje de operación que son críticos cuando el sistema corre con batería. Las 2 categorías restantes enmarcan el chip dentro del proyecto real, el ecosistema que evalúa la disponibilidad de herramientas, compiladores, librerías, comunidad y documentación del fabricante, y el proyecto en sí mismo que considera el costo por unidad, la disponibilidad local, el tipo de empaquetado, la vida útil del componente y las certificaciones regulatorias necesarias. Esta tabla aplica el proceso de selección al caso concreto de la asignatura y muestra con datos específicos cómo el ESP32S3 cubre de manera sistemática todas las necesidades técnicas de las 3 unidades del programa con una sola plataforma de desarrollo. La unidad I necesita ADC para sensores analógicos como la batería e I2C para el MAX 3 NIL 1.2, la unidad segundo necesita Wi-Fi y Bluetooth para aplicaciones IoT y la interfaz DVP para la cámara web, y la unidad segunda necesita SPIE de alta velocidad y la PSRAM amplia para ejecutar la interfaz gráfica LVGL sobre la pantalla de 2.8 pulgadas. Además de los criterios técnicos, el soporte oficial para Arduino IDE
que reduce la curva de aprendizaje y el costo accesible del kit Frenove, hacen que esta plataforma sea la más adecuada para los objetivos de formación de la asignatura en el 9º cuatrimestre. La evidencia que deben entregar como resultado de la actividad práctica de esta sesión es una ficha técnica resumida del ESP32S3 Bloom 1 con al menos 10 especificaciones relevantes y un mapa del pinout anotado por los 6 grupos funcionales que trabajamos en clase. Para construirla seguiremos 5 pasos guiados en pantalla compartida. Primero abrirán el tutorial del kit en la sección Preface en las páginas 6 y 7 para identificar visualmente los grupos de recursos del módulo. Luego avanzarán a las páginas 8 y 9 para registrar con sus propias palabras las restricciones de cada grupo de pines reservados. Con esa información más los datos de la diapositiva de ficha técnica, que ya revisamos, construirán su tabla con los 10 campos mínimos y reproducirán en su cuaderno o editor de texto el mapa visual del módulo agrupado que vimos hace unos momentos. La plantilla de esta diapositiva organiza los 10 campos mínimos que debe contener su ficha técnica e indica con precisión qué tipo de información debe registrarse en cada uno de ellos para que la evidencia sea completa y técnicamente correcta. Los primeros 5 campos cubren la identidad del chip y sus capacidades de memoria, fabricante y familia del módulo, núcleos y arquitectura del procesador, frecuencia máxima del reloj, memoria interna con SRAM y ROM y memoria externa con flash y PESRAM del módulo concreto del kit. Los 5 campos restantes documentan las capacidades de comunicación y las restricciones de uso, periféricos digitales disponibles con sus cantidades, resolución del ADC y número de canales, tipo de conectividad inalámbrica, rango de tensión de operación y la tabla completa de pines reservados con la función que cumple cada grupo en el hardware del kit. Llegamos al cierre conceptual de la sesión y antes de pasar a las instrucciones de tarea y quiz quiero repasar juntos las 5 ideas fundamentales que deben quedar sólidamente establecidas antes de elaborar sus apuntes esta noche. La primera idea es que un microcontrolador es una computadora completa en un solo chip, mientras que un microprocesador es únicamente la CPU que necesita circuitería externa para funcionar. La segunda es que todos los MCU comparten el patrón de CPU más memoria más periféricos más bus, y la tercera es que el ESP32S3 es un MCU de doble núcleo Xtensa LX7 con Wi-Fi y Bluetooth integrados diseñado para IoT multimedia e inteligencia artificial en el borde. La cuarta idea es que los pines 35, 36 y 37 del módulo están permanentemente reservados, porque la PERRAM de 8 MB emplea la interfaz OPI que requiere esos 3 pines de forma exclusiva. Y la quinta es que conocer el pinout antes de escribir una sola línea de código es el requisito más básico para evitar errores de hardware que pueden dañar el chip. Los apuntes individuales que elaboren esta noche son la evidencia formal que revisaré al inicio de la clase 4 antes de aplicar el quiz, y su contenido debe responder exactamente a los 7 elementos que describe esta diapositiva. Los primeros 4 elementos son las definiciones formales de microprocesador y microcontrolador con sus propias palabras, el cuadro comparativo MPU versus MCU con al menos 6 criterios, un boceto del diagrama de bloques del ESP32S3 aunque sea a mano, y la ficha técnica con los 10 campos construida durante la actividad práctica de hoy. Los 3 elementos restantes son el pinout anotado con los 6 grupos funcionales del módulo, una lista propia de criterios de selección de un MCU redactada con su propio razonamiento y acompañada de un párrafo que justifique por qué esos criterios importan, y una pregunta abierta nacida de la sesión que quieran discutir al inicio de la clase 4. Al inicio de la clase 4 aplicaré un quiz individual de 5 reactivos sin material de apoyo y con un tiempo estimado de 8 minutos, y en esta diapositiva les indico exactamente qué tipo de pregunta tendrá cada reactivo para que puedan prepararse con precisión. El primer reactivo es de opción múltiple, donde dada una definición deberán identificar si corresponde a microprocesador o microcontrolador. El segundo es de verdadero o falso sobre afirmaciones de integración de memoria y periféricos. Y el tercero es de relación de columnas donde deben asociar cada periférico con su función principal. El cuarto reactivo es de respuesta corta y preguntará por qué los pines 35, 36 y 37 de nuestro módulo están permanentemente reservados. El quinto es de razonamiento aplicado donde ante un escenario concreto decidirán si conviene usar el ESP32S3 o una Raspberry Pi con su justificación.
y quien estudie sus apuntes tendrá todas las respuestas a la mano. La clase 4 marcará el paso definitivo de la teoría a la práctica física, y para esa sesión necesitan traer de manera obligatoria el kit Frenove completo con todos sus componentes, y una computadora donde tengan permisos de administrador para instalar software. Durante la clase 4 instalaremos Arduino IDE, agregaremos la URL del gestor de tarjetas de Espressif en las preferencias del IDE, instalaremos las librerías del kit desde archivos zip y ensamblaremos físicamente el shield completo montando la pantalla, los altavoces, el módulo de audio, la cámara, el ESP32S3 y el sensor Max3 NIL10. Para profundizar en lo que estudiamos hoy pueden consultar el datasheet completo del ESP32S3 y del módulo W1 disponibles en el sitio oficial de Espressif. La sección prefes del tutorial del kit en las páginas 6 a 9 y los libros de Holler y Vaga, que aparecen como referencias bibliográficas en el programa oficial de la asignatura. Con esta diapositiva cerramos formalmente la clase 3 de Sistemas Embebidos y espero que el recorrido de hoy les haya dejado una imagen clara, ordenada y funcional de lo que hay dentro del módulo que usarán en las 33 sesiones restantes del cuatrimestre. La comprensión de la arquitectura interna del ESP32S3 y el conocimiento del mapa de pines que trabajamos hoy son la base técnica que sostendrá cada práctica, cada decisión de conexión de hardware y cada diseño de firmware desde la clase 4 hasta la clase 36. Nos vemos en la clase 4 con el kit ensamblado y el entorno de desarrollo instalado. Revisen sus apuntes esta noche, tengan lista su pregunta abierta y recuerden que el quiz comienza en el momento exacto en que abrimos la sesión.